Regresamos aquí a Albacete Capital para asistir a la presentación del libro Los idus de enero de Javier Negrete a la Librería Popular en la calle Octavio Cuartero. El programa tuvo ocasión de hablar con el autor sobre la obra Los idus de enero, una novela histórica basada en Roma que tiene una duración de 24 horas. La trama transcurre en 24 horas muy intensas y con personajes muy característicos de la época. Esto es lo que nos contó Javier Negrete. Esta novela es una inmersión sin anestesia, se tira uno al agua como nos tiraban de niños cuando no sabíamos nadar, una inmersión de 24 horas en la ciudad de Roma, en la que con una serie de personajes, que como el gladiador Estigmata, la actriz Antiodemis, el político corrupto Cepión, el que va a nacer, que se habla mucho de él, que es Quinto Sertorio, como el centro de todo, pues durante 24 horas vamos a acompañar a esos personajes, a esos héroes y heroínas, o antihéroes más bien la mayoría, desde la sede del Senado romano, que es la gran sede del poder, hasta mansiones lujosas, en una época en la que empieza a entrar mucho dinero y mucho lujo y esplendor en Roma, hasta los bajos fondos, incluyendo desde almacenes que son centros, los cuarteles de la mafia local al lado del río Tíber, hasta incluso túneles que recorren el subsuelo de la ciudad de Roma. Todo eso en 24 horas. ¿Qué hecho ocurre en esas 24 horas para centrar un poco la historia de la novela? Son las horas anteriores y posteriores a una asamblea que celebran los enemigos de uno de los personajes más importantes de la historia de Roma, Gayo Graco, un tribuno de la plebe reformista que se podría considerar casi revolucionario. Sus reformas desataron mucha oposición entre los sectores más conservadores del Senado romano y sus enemigos, igual que ya habían hecho con el hermano, el que consiguieron asesinar a Tiberio, pues querían hacer lo mismo con Graco y acabar con esas reformas. Es una novela histórica, pero ¿te has permitido una licencia? Bastantes licencias, que explico un poquito al final. Sobre todo, más que licencias, aprovecho los huecos, las sombras de la historia. Hay personajes muy importantes como Gayo Mario, que sería el tío político de Julio César, todavía no nacido Julio César. Pues este personaje sabemos muy poco de lo que estaba haciendo todavía en este año, y del propio Quinto Sertorio, de otros personajes históricos. Entonces me permite fabular un poco más sin saltarme la historia. Y luego, aparte de muchos personajes, algunos son inventados y otros son nombres, Artemidoro, el geógrafo. Aparte de todos estos personajes históricos, supongo que durante la investigación has descubierto personajes que no eras conocedor de ellos o quizás muy poquito, ¿no? Entonces, me gustaría saber que nos contases cuál te ha sorprendido de todos ellos y que desconocías. Bueno, este Artemidoro, el autor de la geografía, yo estaba buscando algún tipo de... quería intelectuales, escritores griegos, un griego afincado en Roma, y de Artemidoro pues apenas conocía el nombre. De hecho, lo tenía medio confundido con el autor de un libro sobre los sueños, que es posterior. De este sabemos que escribió una geografía que representó a su ciudad, la ciudad de Éfeso, ante los romanos, en un caso de corrupción que me ha venido estupendamente, porque precisamente una de las cosas que quiero reflejar en esta novela es esa oposición de algunos súbditos, casi eran aliados pero casi súbditos de las provincias como la de Asia Menor, a la corrupción que sufrían en Roma. Entonces este personaje, como digo, me vino fenomenal porque además su conocimiento enciclopédico del mundo romano me viene muy bien para que sea un punto de vista con el que ilustrar a los lectores, y además, como se sabe tan poco de él, me permite algunas sorpresas que más adelante en las posibles continuaciones o continuaciones de la novela, vamos. Eso te iba a preguntar si ya tenías, Javier, sí. Porque supongo que esas 24 horas dan mucho de sí y también dejan tramas por resolver porque la historia continúa, evidentemente. Claro, de hecho yo empecé a escribir esta historia como una historia de Quinto Sertorio, un importantísimo general romano que acabó sus días aquí en Hispania combatiendo contra su propia ciudad, contra Roma, ¿no? Entonces, esa historia yo ya tenía mucho material escrito, pero los flashbacks
que estaba haciendo para hablar de su infancia y de sus influencias, los personajes de su familia, estaban creciendo tanto que se convirtieron en una novela entera, como se puede ver. Con lo cual ya estoy con la continuación, ya no me queda mucho para terminarla, y esa continuación era eso, material que tenía escrito anteriormente, ¿no?